En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con Pío Moa, cita con todos ustedes. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y cita con don Pedro Fernández Barbadillo, que hoy ha tenido a bien el acompañarnos, el estar hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal todos? Mientras nos dejen, ¿verdad? No es fácil, ¿eh? Bueno, hoy teníamos... Bueno, primero recordar que el próximo sábado, en la caseta 108, don Pío Moa estará firmando ejemplares de su último libro, Los mitos del franquismo, de 7 a 9. De 7 a 9. También recomendar que si alguien tiene algún libro que no lo tiene firmado y se lo quiere llevar, que se lo... Y de otros. Y de otros libros, por eso digo, que se lo lleven. Se lo lleven o que lo adquieran ahí. La caseta 108, próximo sábado de 7 a 9. Hoy un tema apasionante. Igual de apasionante fue el de la semana pasada, sobre los motivos de la caída de la República. Como cayó, que vamos, la versión oficial es absolutamente falsa, ¿no? Sí, las masas deseando que llegara a la República. Pues hoy vamos a tratar un tema igual de apasionante: los aliados y el franquismo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exactamente, o el franquismo y los aliados. ¿Tenemos alguna puntualización esta semana? Sí, vamos a empezar por una puntualización, y es que sobre Ángel Viñas y Fernando Hernández, que escribieron en El País hace algún tiempo sobre lo que ellos llaman los últimos días de lo que ellos llaman la República, y que en realidad era el Frente Popular, como ya sabemos. Sobre Ángel Viñas y Fernando Hernández. Que precisamente el Frente Popular fue la coalición izquierdista y separatista que destruyó la legalidad republicana y provocó la guerra civil. Bien, estos últimos de la República han sido muy bien historiados por Ricardo de la Cierva, pero vamos a ver a Ángel Viñas y Hernández lo que dicen. Dicen: la victoria franquista tras la caída de Cataluña parecía inevitable. Bueno, no tanto. El Frente Popular disponía de al menos 500.000 de soldados, una escuadra muy considerable y grandes ciudades. Con desventajas mucho mayores se habían batido los nacionales en bastantes ocasiones. Además, estaba la perspectiva de enlazar la guerra civil con la europea, que ya se vislumbraba próxima, como deseaban Negrín y los comunistas, y fallaron solo por 5 meses, o sea, no por tanto. Dicen estos dos historiadores: Madrid padecía hambre y privaciones. Dice, solo Madrid, y solo entonces. El año 1938 fue el de mayor hambre en España en todo el siglo XX, y empeoró en los primeros meses del 39. Y esa hambre se produjo casi exclusivamente en la zona izquierdista, lo cual fue causado por la pésima gestión, la corrupción de los dirigentes y el desinterés de los obreros y campesinos por defender una causa en la que evidentemente dejaron de creer. Si me permite, esto nunca se dice, pero es importante. Si me lo dice Azaña, entre otros. Si me permite matizar o añadir un dato, don Pío, hay que recordar que quien introduce en España por primera vez la cartilla de racionamiento es el llamado Gobierno de la Victoria del socialista Francisco Largo Caballero, en marzo de 1937. O sea, en la zona nacional se tomaron ciertas medidas, como el día sin postre, el día del plato único, que se fueron ampliando y tal, y había también problemas de abastecimiento, pero en ningún momento llegó a haber el hambre que se causó por esa mala administración que usted dice en la zona republicana, y que también supuso la desafección de muchísimos españoles al gobierno del Frente Popular. Es posteriormente, creo que es en mayo del 1939, cuando el gobierno franquista, ya extendido a toda España, tiene que extender la cartilla de racionamiento a todo el país, es decir, a su zona, porque precisamente la España republicana había sido vaciada de todo. No, España del Frente Popular, republicanos habían destruido la República. Sí. Siempre decimos eso y siempre se dice, eran republicanos, pero en el sentido de que no estaban por la monarquía, pero los otros no luchaban por una monarquía tampoco, ¿no? Era una cosa muy distinta. Sí, y ellos habían sido los que habían destruido la Segunda República. Es que parece que hay una continuidad y no la hay. Muchas veces hablamos del Frente Republicano cuando a lo mejor es más correcto hablar del Frente Popular, ¿no? Completamente. O del bando rojo. O del bando rojo. Otra cosa que dicen, no había ninguna conspiración comunista.
Dice, porque la sublevación de Casado se basó en que había una conspiración comunista. Pero la cuestión carece de todo interés porque había la decisión de Negrín y del Partido Comunista de seguir la lucha con el designio de enlazar con la Guerra Mundial, que habría traído muchísimas más víctimas y destrucciones, ¿no? Y la decisión contraria de Casado, Besteiro, Mera, etcétera, de impedirlo. Y esto fue lo que realmente importó. También afirman, Negrín no actuaba al dictado del PC. Esto es otra cuestión insignificante. En la práctica, Negrín, Stalin y los comunistas actuaron siempre de acuerdo, con diferencias ocasionales y menores. Esto es lo que cuenta. Las razones de la colaboración de Negrín tampoco son difíciles de encontrar. Él había sido el principal autor del envío de las reservas financieras españolas a la Unión Soviética y con ello el suministro principal de armas y otras cosas quedó en manos de Stalin. Y como era un hombre realista, comprendía que no tenía más remedio que seguir ese camino hasta el final. No era preciso que le dictasen nada. Claro. Él conocía, veía claramente la realidad. Decía también, ya antes del golpe casadista de Casado, Stalin, hemos hablado ya de la caída de estos días, ¿no? Stalin se había lavado las manos, Stalin se había lavado las manos de la República, en parte porque no existían posibilidades de que resistiera y en parte también porque el gobierno francés había entorpecido los flujos de suministro. Y por supuesto, claro, Stalin atendió ante todos sus propios planes, que consistían en utilizar el Frente Popular al servicio de su política exterior, como bien saben, pero disimulan, por tanto, los dos autores. Y el gobierno francés facilitó casi siempre el suministro, incluso cuando oficialmente lo cerraba. Las dificultades de última hora en Cataluña se debieron a que el avance franquista fue tan rápido que impidió a las izquierdas aprovechar el gran número de aviones y otro material que les estaba llegando. Dicen, la flota huyó y cortó toda posibilidad de evacuación masiva. Ni Negrín ni los suyos tenían la menor intención de una evacuación masiva, pues querían enlazar con la Guerra Mundial, como dijimos, lo que habría multiplicado los daños y las víctimas en España. De hecho, no se preocuparon en absoluto de evacuar a nadie, ni siquiera a sus chequistas y sicarios más comprometidos. Sí se preocuparon, en cambio, y con total eficacia, de evacuar inmensos tesoros robados al patrimonio nacional. Unos detalles que para Viñas y Hernández no tienen importancia. No tienen importancia. Sí. Dice, la consigna casadista, paz sin represalias, resultó irresistible. No para todos, hay que decir, pues Franco nunca engañó a nadie, exigió la rendición incondicional y prometió castigo para los culpables de crímenes. Igual, por cierto, que los aliados con Alemania. Sí, exactamente. Dice, en el ínterin, una corta resistencia comunista en Madrid fue ahogada en sangre. Dice, esto tiene gracia, como si los comunistas no derramaran sangre a su vez, ¿no? Aparte de que, ¿por qué la rebelión comunista fue corta, cuando contaban con total superioridad militar en la zona? Este es un enigma que escapa a la perspicacia de los dos historiadores, aunque ha dado mucho que pensar a muchos, ¿no? Dice, Franco no tuvo piedad con los vencidos. Dice, ¿y qué piedad tuvieron los jefes del Frente Popular con sus prisioneros, o entre ellos mismos? Por lo demás, tampoco es del todo cierto lo que dicen Viñas y Hernández. Cuando se hundió el frente el 26 de marzo, las tropas nacionales no irrumpieron en masa y con rapidez para capturar al mayor número de enemigos, como podían haberlo hecho. Lo que hicieron fue avanzar con parsimonia, pese a no encontrar resistencia. Así, los revolucionarios tuvieron 4 días para concentrarse y ser evacuados desde Alicante u otros puertos. Sí, se les dejó. En realidad tuvieron bastantes más días porque el final se veía venir desde antes. Pero la absoluta imprevisión y despreocupación de los jefes del Frente Popular por su propia gente hizo que apenas pudieran escapar unos pocos miles a la desesperada. También este hecho tan significativo escapa a la atención de estos dos historiadores. Dicen, la historiografía académica, Aróstegui, Bahamonde, Cervera, Graham, Preston y otras aportaciones, permiten recuperar los entresijos de lo que sucedió y, por ende, apuntalar una historia que prescinde de mitos y, en lo posible, de prejuicios. Dicen ellos, no cabe duda que estos dos historiadores son unos humoristas. Es decir, que Aróstegui, Bahamonde, Cervera, Preston, Graham, etcétera. No, ellos son los serios. Ellos son los serios. Dice, 3 perlas finales para confirmar el humorismo de estos autores y de la no menos sesuda Helen Graham. El PC carecía de plan para salir de la guerra, dicen. Lo mismo que Negrín. Querían enlazarla con la guerra mundial, como han explicado con la mayor claridad, ellos mismos. Otra cosa es que el pacto Hitler-Stalin les hubiera pillado en una posición grotesca, pues eso escapaba a sus previsiones. O bien, dicen, el sectarismo de la política comunista, imbuida, como ha dicho Graham, del deseo de defender un republicanismo fundacional, pero de tal forma que condujo inevitablemente a su aislamiento. Claro, Stalin y el PC, o Negrín, defendían el republicanismo fundacional democrático. Es la negación de... Como Hitler defendía a los judíos.
Otra más. El triunfo franquista sería el fin de todo lo que la clase obrera y la burguesía de izquierdas habían conquistado durante décadas. Dice, la clase obrera... 20 décadas, ¿eh? La clase obrera o los partidos mesiánicos que decían representarla. ¿Y qué conquistas habían hecho durante la República, no digamos ya bajo el Frente Popular? Como estos historiadores no especifican, me permitiré señalar algunas conquistas de esos partidos. Primero, la vuelta del hambre a niveles de principio del siglo, en plena República. Segundo, un estado de excepción casi permanente en la misma República. Casas Viejas, o sea, la masacre de campesinos en Casas Viejas. La planificación de la guerra civil por el PSOE y la Esquerra. Las elecciones no democráticas de febrero del 36, la oleada de crímenes y el crecimiento en vertical del paro después de estas elecciones, los asesinatos entre esos mismos partidos, la enorme corrupción durante la guerra en la compra de armas y otras actividades. En fin, grandes conquistas, muy merecedoras de recordación. Y vamos... Vamos al tema, pero bueno, yo creo que estas puntualizaciones, tanto Ángel Viñas como Fernando Hernández, sí. Porque claro, a mí, no sé usted, don Pío, pero es curioso cómo no hay que inventar nada, si hay que ir a las propias fuentes de ellos. Sí, efectivamente. Si no hay que... es fácil. Esa es la cuestión, es que hay que ir a las propias fuentes de ellos. Bueno, vamos a ver de el tema de los aliados sin incentivo durante la Segunda República. Se ha hablado muchísimo, hasta la saciedad y a menudo falsamente, sobre las relaciones entre España y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En cambio, se ha tratado muchísimo menos, y generalmente mal también, la relación con los aliados anglosajones. Para encuadrar la cuestión debemos tener en cuenta varios puntos clave. En primer lugar, para el franquismo el enemigo principal era la Unión Soviética y el comunismo en general. Segundo, Franco vio con desagrado la guerra entre las democracias y las potencias fascistas, porque pensaba que el beneficiario de ella sería Stalin. Bien. Bueno, como así fue al final, ¿eh? Al final, en gran parte fue así. Tercero, dentro de estos condicionantes básicos, el franquismo sentía gratitud y cierta identificación con Alemania e Italia porque le habían ayudado a ganar la guerra civil, y porque parecían superar tanto al comunismo como al liberalismo. Además, al contrario de lo que ocurría con Inglaterra, Francia o USA, España no tenía ningún o casi ningún agravio histórico con Italia o Alemania. Y cuarto, al mismo tiempo el franquismo sentía cierta animadversión contra Inglaterra y Francia, porque no le habían ayudado en la guerra, sino más bien al contrario, sobre todo Francia, y por el permanente insulto del Gibraltar inglés, y porque, según los argumentos franquistas, aquellos regímenes abrían el camino a dictaduras de tipo comunista. Eso sin contar el efecto diluido en el tiempo, pero que se seguía recordando, de las guerras y agresiones sufridas históricamente de aquellos países. Bien, estas cuestiones previas creo que permiten establecer las coordenadas que permiten entender la postura de España entonces en relación con los aliados. Y en cuanto a los aliados hacia España, debe tenerse en cuenta otros puntos. En primer lugar, en Inglaterra y USA había una sensación contradictoria, ¿no? Por una parte el temor a Alemania y por otra parte la esperanza de que Alemania detuviera el expansionismo soviético o que se enzarzase en guerra contra la Unión Soviética y que las dos potencias, Alemania y la URSS, quedasen destruidas o debilitadas, ¿no? Y por eso el régimen español era visto con hostilidad, tanto en Francia como en Inglaterra y USA, pero también con cierta satisfacción por haber vencido los nacionales una revolución de tipo soviético. En segundo lugar, la guerra mundial pasó por tres grandes fases. Empezó con un pacto entre Berlín y Moscú que permitió a Alemania derrotar en el oeste a los ejércitos francés, inglés y otros menores. Luego siguió la alianza entre Moscú y las potencias anglosajonas contra el nazismo, aunque por algún tiempo la Unión Soviética pareció al borde del colapso. Y en una tercera etapa, la guerra se definió cada vez más claramente a favor de los aliados anglosajones y de la Unión Soviética. En las dos primeras etapas, Inglaterra y después USA hicieron grandes esfuerzos y promesas para evitar que España se alinease con Alemania e Italia. Pero según la Wehrmacht iba siendo derrotada en Rusia y los anglosajones tomaban la iniciativa en el norte de África, las complacencias de Washington y de Londres con Madrid se convirtieron en auténticos chantajes que desembocarían en la política de aislamiento contra España al final de la Segunda Guerra Mundial. Esto es un poco el encuadre de toda esta cuestión, sobre la que vamos a hablar ahora más en detalle. Pedro, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué perspectiva tienes de esa relación que tuvo Franco con los aliados durante la Segunda Guerra Mundial? Algo contradictorio, ¿no?
Yo creo que la mejor definición que se ha hecho de la situación de España es el título del libro célebre de Serrano Súñez, Entre Hendaya y Gibraltar. España estaba encajonada entre los dos bandos, desde el momento en el que los alemanes se sitúan en los Pirineos después de arrollar a los franceses. Y entonces, con los alemanes en toda la frontera francesa y los ingleses en el Mediterráneo, en Gibraltar y en el Atlántico, pues entonces la política de Madrid tiene que hacer ahí equilibrios para evitar ser capturada por uno de los dos bandos. Bueno, hay que recordar que solo 5 países europeos lograron permanecer neutrales, ¿no? Que fueron Suecia, Irlanda, Suiza, Portugal y España. Portugal tuvo que soportar la ocupación de las Azores por los aliados, ¿no? Irlanda estaba demasiado expuesta a un ataque directo inglés para tomar otra postura. Pero los otros 3, es decir, Suiza, Suecia y España, colaboraron con el Tercer Reich. Se ha dicho que España más que ninguna, eso lo ha dicho Toussaint y lo han dicho otros, pero esto es una afirmación imposible de sostener, ¿no? Suiza prestó a Alemania importantes servicios financieros y de otros órdenes. Stalin era partidario de declarar la guerra. ¿A Suiza? Y la producción bélica alemana dependía en medida muy alta del hierro, los rodamientos de bolas y la técnica sueca, que le eran suministrados, que también incluso le construyeron un submarino, ¿no?, a los alemanes. Sí, es que por eso se produce la invasión de Noruega y también de Dinamarca como vía de paso de los alemanes a la península escandinavia, porque los aliados estaban tramando la invasión de Noruega para desde ahí saltar sobre Suecia. Y ahí los alemanes, por ciertos documentos, ciertas indiscreciones y ciertos movimientos de buques de las armadas aliadas, pues deciden anticiparse y hacerlo. Pero es que además también hay que señalar que Suecia, con un primer ministro socialdemócrata, pues permitió durante 2 años, desde el verano del 41, una vez producida la invasión de la Unión Soviética, hasta el verano del 43, una vez que Alemania pierde la iniciativa en la batalla de Kursk, permitió, el paso constante de trenes de suministros y de soldados entre Noruega y Finlandia. Noruega y Finlandia. Y entre Alemania y Finlandia y Noruega, claro. Entonces yo creo que Suecia es el caso de aliado que más, país neutral que más colaboró con la Alemania de Hitler. Porque también hay que decir que se encontraba en una situación encajonado, claro, como Suiza, encajonado. Sí, pero el hecho al que vamos, por unas razones o por otras, es este, ¿no? España realmente, la ayuda española no tuvo el carácter necesario, ni incluyó el paso de tropas, ni la devolución de refugiados judíos, que pasó en los otros casos. Y lo más esencial fue la división azul, y solo en el frente del este, según la teoría de las 2 guerras. Porque Franco elaboró la teoría de que se estaban librando 2 guerras, una contra el comunismo y otra entre Alemania y las democracias. Y esta segunda no le gustaba, pero la otra era partidario, ¿no? También hay que señalar, desde el punto de vista geopolítico, que si España hubiese entrado en guerra a favor del eje, Portugal también habría caído en ese bando, como pasó en la invasión napoleónica. O sea, Portugal no puede mantenerse solo frente a las decisiones militares españolas. Todo lo más, como ya previó Carrero Blanco en el famosísimo informe que remitió a través del ministro de Marina a Franco, poco antes de la entrevista entre Franco y Hitler, pues los ingleses podían haber creado unas zonas de desembarco, unas cabezas de playa en la costa portuguesa, y desde ahí pues haber atacado tanto Portugal como España. Sí, esto eran posibilidades, pero básicamente la cuestión era que Franco no quería que... Porque Franco podía decir, bueno, si los alemanes van a ganar, que durante mucho tiempo pareció que iban a ganar, vale la pena ponerse a su lado, aunque haya sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill, porque al final resultaremos vencedores. Pero no le gustaba que el país quedara destrozado, aunque saliera vencedor, y no le gustaba que quedara totalmente supeditado a Alemania. Pero en general, él durante un tiempo fue, desde luego, más progermano que otra cosa, ¿no? Aunque sin llegar a un compromiso claro. Y, de hecho, la neutralidad española fue una bendición para los aliados.
A los alemanes solo les rindió algunos éxitos tácticos, pero estratégicamente fue una cosa excelente sin esa neutralidad no se había producido la operación Torch en el norte de África, Antorcha en el norte de África, a finales del 42, que el desembarco de Anglo-Useño, ¿no? Pues si os parece, don Pedro Fernández Barbadillo, vamos a hacer la primera pausa publicitaria y vamos a continuar con este interesantísimo tema, los aliados y el franquismo durante la Segunda Guerra Mundial. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, don Pío. Bien, pues decimos que hay una primera etapa, que es cuando Inglaterra, el Imperio Británico, que era enorme, está solo frente a Hitler, ¿no? Frente a Alemania. En ese momento España pudo haber tenido alguna tentación de meterse en la guerra, pero como ya hemos visto en otras sesiones, no cedió a esa tentación de ninguna manera. Y en cuanto a los aliados, o sea que era Inglaterra, aunque estaba ya respaldada por USA, que estaba creando provocaciones contra los alemanes y tal, para ver si se declaraba la guerra, pues Inglaterra hizo todo tipo de promesas a Franco, incluso de la negociación de la devolución de Gibraltar. Primero se lo propusieron y él dijo, bueno, es absurdo porque si ganamos no va a haber negociaciones, y si perdemos no van a ser necesarias. Pero después dijo, bueno, si era una baza que podría, en fin, convencer y jugar ahí, pues la jugó. Y en cuanto a USA, pues ofreció unos créditos bastante importantes, pero trataba de, a través de ellos, imponer una política a Franco. Lógicamente, el régimen no lo aceptó. No lo aceptó, vamos. Es lógico, ¿no? Era una cuestión de dignidad y de independencia, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Sí. El caso es que esto fue lo que pasó en esa primera etapa. Y cuando llega la segunda etapa, que es cuando ya USA entra en la guerra, entra directamente en la guerra, pues la operación principal es la operación que hemos dicho, la operación Torch, en el norte de África, la invasión del norte de África. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que Churchill y Roosevelt, que eran muy conscientes de las enormes ventajas de un Madrid neutral, hicieron todo género de promesas nuevamente, y escribieron, o sea, su obsequiosidad llegó en vísperas de la Operación Antorcha, en octubre. El embajador inglés Howard se esmeró en convencer al gobierno español, a través del ministro de Exteriores Jordana, de que, 1, no tenemos ninguna intención de interferir en los asuntos internos de España. 2, nuestros propósitos no son de violar el territorio español ni en la península ni en sus posesiones de ultramar. Y tampoco en la posguerra pensaban imponer algún sistema de gobierno a los países de Europa continental. Nuestro deseo era que cada país fuera libre de seguir su propio estilo de gobierno y que lo que era apropiado para uno no era necesariamente apropiado para otro. Creían buena, los ingleses creían buena una monarquía para España, pero de ningún modo queríamos intervenir en los asuntos españoles. Y yo digo que así, don Pío. Sí, casi cada frase de esta se demostraría falsa. Absolutamente. Sí, exactamente. Este es el nuevo Samuel Hore, si no me equivoco, que estuvo en Petrogrado en la Primera Guerra Mundial. Así es un episodio muy poco conocido de la vida de este señor, que es el típico producto de la clase alta del Imperio Británico, hijo de un diputado, de aristócrata, educado en los famosos colegios y en las famosas universidades privadas británicas, y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, como tenía conocimientos de lengua rusa, acaba entrando en el servicio secreto británico y lo envían a Petrogrado. Ahí tiene pues, un grupo de unos 16 agentes dedicados a enredar. Todavía se llamaba San Petersburgo. No, se llama Petrogrado antes de acabar el año 14. Antes de acabar el año 14. Antes de acabar el año 14 le cambia el gobierno imperial del zar. Lo habían cambiado los comunistas. Sí, lo cambian a Leningrado. Sí, pero primero a Petrogrado. Bueno, es Petrogrado igual. Es nombre que lo eligen lo ponen los rusos precisamente para desgermanizar el anterior nombre. Ya. Entonces, tenían ahí unos docena y media de agentes dedicados a enredar y a lo que hacen siempre los espías británicos, hasta el punto de que uno de ellos participa en el secuestro y asesinato de Rasputín, que decían que era el único personaje con influencia en la corte imperial, sobre la zarina y a través de ella sobre el zar, que podía persuadirles de firmar una paz por separado con Alemania.
Luego este señor ya en la posguerra se hace diputado, tiene varios cargos en los gobiernos conservadores, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y como era católico y conocía la historia de España, pues aparece como embajador de Gran Bretaña en Madrid ante Franco. Bueno, él estuvo también enredado en los subsidios a Mussolini en Italia. Samuel Horner, una vida de novela, ¿eh? No, la verdad, sí, era bastante novelesca. Por supuesto, Roosevelt estaba por lo mismo, ¿no? Escribió una célebre carta a Franco, le dice: querido general Franco, por tratarse de dos naciones amigas en el mejor sentido de la palabra y por desear sinceramente tanto usted como yo la continuación de tal amistad para nuestro bienestar mutuo, quiero manifestarle sencillamente las razones que nos han forzado a enviar una poderosa fuerza militar americana en ayuda de las posesiones francesas en el norte de África. Espero que usted confíe plenamente en la seguridad que le doy de que en modo alguno va dirigido este movimiento contra el gobierno, el pueblo español, ni contra Marruecos u otros territorios españoles. España no tiene nada que temer de las Naciones Unidas. Y tampoco a estas palabras responderían los hechos. Era una situación de emergencia para ellos. Sí, porque ¿cómo cambió la situación en estos 2 años y pico? Sí, a partir del 43, ¿no? No, vamos, la operación Thor se produce en noviembre del 42. Y digo, ¿cómo cambió? Bueno, porque en el año 40, una vez que había sido vencida Francia y todavía Italia no había entrado en la guerra, Roosevelt mandó un emisario personal a hablar con Mussolini y algunos otros gobernantes neutrales y persuadirle de que no se uniese a Hitler, y este emisario, por indicación de Washington, no quiso ver a Franco, porque le consideraba pues el último mono, un lacayo de Hitler. Bueno, quería considerarlo. Claro. Sabía muy bien que no era así. Y después del éxito de Torch, claro, ya para Churchill y para Roosevelt ya no les preocupaba ninguna reacción española, porque ya la situación se había aclarado en el norte de África. Decantado. Sí, tampoco los franceses combatieron mucho. No, por supuesto. Y por otra parte, en febrero del 43, o sea, unos meses después, se rendían los alemanes en Stalingrado, y en mayo se rendían en el norte de Túnez, con lo cual abrían el paso a la invasión de Sicilia y de Italia. ¿No? Entonces, las cortesías con Madrid se convirtieron en presiones, amenazas e injerencias. La prensa anglosajona producía falsas informaciones sobre la España fascista, presentándola como un peligro. En mayo, el embajador español en Washington, Cárdenas, notificaba a Gil Robles, que se había vuelto muy antifranquista y juanista acérrimo, le decía: el ambiente contra España es terrible, hasta el punto de que en varias ocasiones ha tenido el mismo Roosevelt que transmitir órdenes para que se cargaran los buques petroleros españoles. Y de esto todas estas campañas recordaban las campañas de prensa de Randolph Hearst para calentar a la opinión con vistas a la guerra de 1898. A través de su prensa, pero que hizo un daño tremendo. Con el Maine, ¿no? Sí. Cuando se hunde. Y Carrero Blanco señaló a Franco que un ataque aliado vendría precedido por una campaña de desprestigio. Efectivamente, había ese temor. Sí. Ese temor, Pedro. Es que era tal la presión que había en Estados Unidos contra España que hasta el Servicio Secreto Británico, la OSS, el precedente de la CIA, llegó a entrometerse, a ingerirse, a penetrar en la embajada española para hacerse con el libro de claves y descifrar los cables que cruzaban el Atlántico entre Madrid y la embajada. Entonces estamos hablando de dos fases muy diferenciadas. En la primera fase de la guerra, donde cuando España es necesaria, o sea, le tienen mucho miedo de que España entre en la guerra. Y entonces hacen todo tipo de promesas, etcétera, ¿no? Cuando ven que ya van ganando, la cosa gana, la operación entonces adelante, ya ven que España es poco necesaria. Una de las cosas de la que acusaban al franquismo es de dar facilidades al espionaje alemán, que es verdad, pero también se lo daban al espionaje inglés y useño, ¿no? El embajador Hayes dice: el gobierno español estaba perfectamente enterado de lo que llevábamos a cabo por medio de su magnífico servicio secreto. Podía haberlo impedido fácilmente o al menos dificultado, y sin duda lo habría hecho de haber decidido servir a los intereses del eje. Lo único sobre lo que nos vigilaban estrechamente y estaban dispuestos a impedírnoslo en todo momento era el contacto con elementos subversivos del interior de España,
o que nos dedicásemos a actividades hostiles hacia el régimen. Así, el resto lo permitían, miraban a otro lado. Lo permitían. Y lo otro lo controlaban o lo eliminaban. ¿No? Bueno, es que a través de España salían cantidad de pilotos británicos y norteamericanos que habían escapado de la Europa ocupada por los alemanes. Sí, que nunca fueron devueltos, igual que los judíos. También hay que decir, como cosa curiosa, de que en abril del 43, cuando ya justo poco antes de que se rindiese el Afrika Korps en el norte de Túnez, como ha señalado don Pío, Mussolini propuso a Hitler invadir España, porque no iba a dar Franco permiso, y dirigirse al sur, ocupar Gibraltar y tratar de saltar a África. Y Hitler dijo que esa maniobra, pues lo que habría causado es que España se hubiese puesto en su contra y del lado de los aliados. Sí, y además ya Alemania no tenía fuerzas suficientes para invadir España, la península. Bueno, por poderlo podía, ¿no? Sí. Pero se iba a meter en un lío tremendo y entonces... Sí, bueno, como le pasó a Napoleón. Sí. Entonces, bueno... por otra parte, ya olvidando las promesas de no injerencia, pues los aliados hacían intentos de subversión en España, ¿no? Poco antes del desembarco en Normandía, Jordana protestó a Hayes contra los manejos de Bill Donovan, jefe de la OSS, que era precursora de la CIA, como ha dicho Barbadillo, y que habían costado la vida a un inspector de policía español. Fueron detenidos varios agentes de Donovan, se supo que este entrenaba en Marruecos a grupos de saboteadores para actuar en España y que el consulado eusenio en Barcelona financiaba la entrada de agitadores y saboteadores por los Pirineos, y que un agente inglés había intentado montar una base guerrillera en la zona asturleonesa. Y declaró que los aliados estaban entonces demasiado ocupados en otros frentes para prestar mucha atención a España, pero hubo tentaciones de invadirla ante la dificultad de avanzar por Italia, según expone Miguel Platón en su libro Hablan los militares. Es decir, porque los aliados se meten por Italia, creen que va a ser fácil y les es dificilísimo. De hecho, quedan estancados en Monte Cassino, bueno, tienen grandes pérdidas, el avance queda parado, etcétera, ¿no? Y entonces esto cabreaba mucho a Churchill y a otros. Decía, bueno, ¿cómo es que no conseguimos avanzar contra fuerzas muy inferiores? Pues era así. En general el ejército alemán era mucho mejor, digamos, en el aspecto organizativo y de capacidad de lucha que los otros. Los otros tenían necesidad de una superioridad material abrumadora para conseguir eso, ¿no? Bueno, otro de los planes geniales, y aquí soy irónico, de la OSS, de los cabezas de huevo que había reclutado el general Donovan, fue la idea de crear un movimiento separatista en las Azores portuguesas, porque consideraban estos cabezas de huevo que el régimen del Estado Novo salazarista era poco más o menos que fascismo puro. Sí. Entonces ya con eso pues iban a contar con otro archipiélago desde el que poder lanzarse sobre Europa. Bueno, de hecho lo ocuparon. Que alguien lo paró, alguien se dio cuenta de que era una... Es verdad que lo ocuparon, sí. Al final lo ocuparon. Lo ocuparon, sí, pero vamos, instalaron allí bases. La típica propuesta de verdad que ustedes no se oponen a... Claro, exactamente. Los portugueses no tuvieron más remedio que aceptarlo, ¿no? Bueno, es que, además, recordemos que la alianza más antigua, la alianza diplomática más antigua que se conoce, es la que existe entre Portugal y Inglaterra. Sí. Luego vino el pacto ibérico, ¿eh? Bueno, hubo otro momento crítico en estas presiones y que empezaban ya, ¿no? Que fue en octubre del 43, debido a un telegrama remitido por Jordana, el ministro de Exteriores, a José Laurel, que era el jefe del gobierno títere que había impuesto Japón en Filipinas y que era muy hispanófobo, muy antiespañol. Laurel había informado a Madrid de la constitución de su gobierno y Jordana le respondió deseando mantener buenas relaciones, pero sin ofrecer reconocimiento oficial. Por lo demás, Madrid prefería, en la Guerra del Pacífico, la victoria americana. La victoria americana, porque, primero, era la victoria occidental, y en segundo lugar, porque venía protestando por el maltrato japonés a los intereses culturales y económicos españoles. En Filipinas. Así que es curiosa la postura de España, ¿no? Por un lado, sí. Aquí... colaborando entre comillas, ¿no? Sí, era más bien, en principio, pro-germano. Sí. Y allí era más bien pro-americano, ¿no? Pro-useño. Sí. Pero Washington hizo del telegrama un pretexto para una campaña de intimidación a partir del New York Times. Propalaban que España aprovisionaba a la mussoliniana República de Saló,
que la División Azul no había manera de posibilidad, estaba aislada en el norte de Italia, ¿no? Que la División Azul tenía orden de continuar en Rusia o que los barcos españoles llevaban contrabando al eje. Corrieron rumores de represalias y posible agresión armada a España. El curso de la guerra fue disolviendo el escándalo que montaron por sí solo, pero era una amenaza permanente. ¿No? Un chantaje permanente, ¿no? Y los tratos ingleses con monárquicos juanistas pues no eran mejores, eran otro inmiscuimiento, ¿no? En diciembre del 43, Franco había conocido una carta del pretendiente al conde de Fontanar, que era un hombre de confianza de don Juan, y donde le informaba que según Lord Mountbatten, Mountbatten, bueno, es un personaje muy famoso en la India y por ahí, ¿no? Personaje próximo a Churchill, que este había resuelto expulsar a Franco con probable invasión e instalar al rey. Por otra parte, aumentaba la agitación comunista que llevaría a crear el maquis. Esta era la situación que había en el 43, ¿no? Se iba creando a lo largo del 43-44. Y otro motivo es el wolframio. No sé si tienes algo... La guerra del wolframio, ¿no? La crisis. Sí, eso incluso fue una novela finalista de un premio Planeta, según creo recordar. Claro, era un mineral que se suministraba a Alemania para su armamento, para fabricar su armamento. Entonces se extraía en León y creo que también algo en Galicia, y también lo aportaba Portugal. Sí. No, y eso fue una excusa también, ¿no? Sí, vamos a ver, España tenía pleno derecho como neutral a vender wolframio a Alemania. De hecho, Portugal lo vendía y nadie se metió con pero es que en la Primera Guerra Mundial se hicieron fortunas en España vendiendo mulas cojas al ejército francés. Y por supuesto se vendía todo tipo de material. Leí un dato por ahí que decía que el mercurio que se suministraba desde Almadén a los aliados para la fabricación de municiones, el mercurio español llegó a ser pues el 50% de todo el mercurio que trataban las fábricas aliadas. Sí. Entonces claro, o sea, es lo de siempre. El vencedor es el que escribe la historia y el que decide lo que está bien y lo que está mal. No siempre. Aquí ha ocurrido todo lo contrario. Bueno, en España como tal. Bueno, el wolframio en definitiva servía como aleación del acero, ¿no? Para darle más fuerza a las corazas, por ejemplo, de los tanques, etcétera, ¿no? Y que era como el cromo turco. El cromo también servía para las aleaciones y los turcos lo vendían y nadie se metía con ellos, ¿no? Pero por otra parte a España le venía muy bien porque le daba muchas divisas, porque los aliados compraban wolframio sin necesitarlo a fin de restringir los envíos a Alemania, lo cual elevaba los precios. O sea, a España le venía muy bien y era su derecho como neutral. Pero a finales del 43 los aliados exigieron imperiosamente el cese total de las ventas, así como el cierre del consulado alemán en Tánger, que era un activo centro de espionaje, como los consulados anglosajones por lo demás, y la retirada de voluntarios de Rusia, se la presentaban, para hacerla tragar mejor, como conveniente para Madrid, a fin de resistir las presumibles presiones soviéticas cuando terminase la guerra. Es decir, que los aliados anglosajones iban a defender a España de Stalin al terminar la guerra. En fin. Pero es verdad que luego retirar la División Azul. ¿Tiene algo que ver estas presiones a las que Franco se había sometido? Sí, en parte por las presiones y en parte porque Franco ya veía la guerra perdida y lo último que deseaba era que decenas de miles de españoles quedaran embolsados y aniquilados por los soviéticos, claro. El punto flaco, digamos, del servicio secreto español era que los ingleses habían descifrado los códigos españoles y alemanes, por lo que conocían las actuaciones de unos y de otros. Y a principios del 44, con Alemania a la defensiva, las amenazas aliadas pues arreciaron. El 20 de enero, USA, esto fue muy importante, cortó unilateralmente el suministro de petróleo. Una cosa vital, ¿no? A España. Amenazando, por una parte, el colapso a parte de la economía española y, por otra, a dejar sin reservas al ejército ante una posible invasión, que era lo que se temía. Pero la invasión no ocurrió. Autores como Luis Suárez, de la Cierva o Ansón, pues lo atribuyen a Stalin, que estaba molesto y sospechoso por el estancamiento de los aliados en Italia y por su tardanza en abrir un segundo frente por Francia, que era lo cual para un ataque por España sería un embrollo más.
Es posible, porque Stalin estaba desconfiando siempre, dice, lo que quieren estos es que nosotros nos agotemos en la lucha contra los alemanes y que después ellos queden árbitros del cotarro. Lo cual los otros también pensaban, no todos, pero se pensaba también. Son lógicos. Bueno, es que Stalin estuvo suministrando petróleo, minerales y alimentos a Alemania justo hasta la invasión. Justo hasta la invasión. El ejército alemán llegó a encontrar algunos trenes cargados de provisiones y de suministros con destino a Alemania en las vías de tren. La verdad que es que habría sido una paradoja que Stalin hubiera librado a España de la invasión. Pero estas paradojas se dan en la guerra y en la paz, por otra parte. Sí. Hombre, a mí me gustaría señalar que, como otro ejemplo de la neutralidad española, que es que Gibraltar lo pudieron usar los ingleses, sobre todo, también los americanos, pero sobre todo los ingleses, como base sin ningún problema. Incluso se ampliaron por la fuerza de los hechos las aguas territoriales de la bahía de Algeciras sin que el gobierno español protestase. Ya en 1938, durante la Guerra Civil, el gobierno británico había construido el actual aeropuerto en la bahía, usurpando un área que no le correspondía. Pero vamos, estaba entonces en la guerra civil, no era para meterse en otro tinglado. Vamos, o sea, Gibraltar fue bombardeado varias veces por aviones italianos y alemanes, y con problemas para la población española, los pescadores y tal. Pero ya digo, fue una base usada y ampliada en su capacidad por los ingleses sin oposición española. Vamos a hacer la última pausa del programa y encaramos la recta final de Cita con la Historia. Pues muy buenas tardes, ya en la recta final, amigos, en la recta final nos quedan los 15 últimos minutos. Don Pedro comentaba fuera del micrófono esas cartas, ese famoso chantaje, de sobornos que se intentó hacer a generales españoles, ¿no? Sí, se suele hablar de esto. Salió hace unos años. Los chantajes, los sobornos. Se descubrió en un archivo británico desclasificado que Churchill había aprobado un plan de sobornos a generales españoles que le convencerían a Franco de la conveniencia de mantener la neutralidad de España. Pues poco más se ha sabido de esto. Se sabe lo único que sí, que lo debatió el gabinete, que Churchill estaba de acuerdo, pero no se ha sabido si efectivamente hubo esos sobornos y quién lo llevó. Estaba en el asunto metido Juan March, así que vaya usted a saber si el dinero efectivamente salió y se lo quedó alguien. Porque también por parte británica intervino un oficial de la Armada que era cónsul en Mallorca y que conocía a Juan March, y que este señor luego ya en La Paz hizo negocios con Juan March. ¿Negocios con qué dinero? Pregunto yo. Claro, que verde y en botella. A mí me gusta citar el testimonio de un amigo nuestro, de Pío y mío, Ángel Maestro, fallecido el año pasado, que conoció mucho al general Aranda, que era uno de los supuestamente sobornados, y decía que era un hombre que vivía con una gran humildad. Y si hubiese sido cierto de la cantidad de dinero de la que se llevó... 2 millones de dólares. De la época, del año 43. Y encima puestos en el extranjero y parte en oro, pues a este señor las pesetas le habrían salido por las orejas. Sí, bueno, realmente los propios ingleses dudaban mucho de que eso fuera, decían, bueno, esto estamos dando dinero a unos señores venales que lo mismo se lo quedan y nos traicionan. Claro, era un riesgo que tenían que correr. Y por otra parte no sirvió de nada, porque quien tomaba las decisiones eran gente como Franco, apoyado por Carrero Blanco, sí. Y eran muy pocos los que realmente tomaban decisiones. Vigón también. Y ninguno de los generales que se mencionan, por supuesto. Vemos entonces a lo largo de este programa cómo la relación de Franco con los aliados va cambiando, o mejor dicho, de los aliados con Franco, va cambiando. Va cambiando. Ahí estamos hablando de la posibilidad de invasión. No se han descubierto documentos que prueben que los ingleses o los sureños pensaran invadir España realmente, pero las maniobras de aquella época son muy significativas. Entre ellos, ya digo, lo del petróleo, ¿no? Hayes, que era el embajador useño en Madrid, que en representación de Roosevelt, pues deseaba llevar el boicot petrolífero hasta poner a Madrid de rodillas, que tuviera que ceder en todo lo que le exigían, ¿no? Pero Churchill no era tan partidario. Él temía empujar a España a un caos de salida muy imprevisible, cuando ya preparaban la invasión de Francia, era en aquellos momentos, ¿no? El 27 de
de septiembre sería. No, de enero. Estamos en enero del 44. El 27 de enero, Howard expuso perentoriamente a Franco las exigencias aliadas: cese del negocio del wolframio y del espionaje alemán y retorno de la Legión Azul. A cambio, le tentó con esperanzas halagüeñas de relaciones hispano-inglesas en la posguerra. Franco volvió a irritarle a Howard al mostrarse poco impresionado y hablarle, dice él, con la voz suave y tranquila de un médico de familia que desea tranquilizar a un paciente excitado. Él pensaba... Franco pensaba que los aliados intentaban forzarle a volverse contra Alemania, como hacían con Turquía, Argentina o Finlandia, ¿no? A lo cual no estaba dispuesto. Sin embargo, tenía plena conciencia de hallarse en posición crítica y debió de hacer concesiones. Tuvo que hacer concesiones. Sí, a buen seguro que no hubo más remedio, ¿no? Sí, hombre, yo quiero destacar el trato que recibió el gobierno argentino, que entonces era militar, o eran civiles puestos por militares. Colaboró completamente con los británicos, siguió suministrando carne congelada y trigo a los británicos en el año 40, cuando estaban solos. No la cobró, sino que permitió que se comprase a crédito y se abonaba una cantidad en el Banco de Inglaterra a crédito para pagarla después de la guerra, y cuando ya el gobierno argentino, ya en la paz, quiso que se le pagase, los británicos le pusieron todo tipo de pegas. Sí, eso es muy típico británico también, ¿eh? Sí, en fin, no son tan honrados como dicen que son. Sí, como les gusta a sus amigos decir aquí, a sus admiradores. Sí. El petróleo volvió a llegar a España después de un acuerdo el 2 de mayo por el que se hizo firme el retorno de la Legión Azul, aunque continuó un puñado de voluntarios. Fueron cerrados el consulado alemán en Tánger y la agregaduría militar japonesa en Madrid, y fue restringida, sin anularse, la venta de wolframio. Berlín, claro, protestó por el incumplimiento del tratado comercial, pero se le respondió que tampoco España había recibido las armas alemanas previstas. Y bajo cuerda, las medidas fueron aplicadas de forma lenta y parcial. Es decir, hubo que ceder, pero al mismo tiempo se saboteaba un poco aquello, ¿no? Y claro, algunos sectores del régimen, sobre todo los falangistas, consideraron que aquellas concesiones eran humillantes, que no debían de haberse hecho porque los aliados, que habían olvidado las promesas que habían hecho en situaciones apuradas, pues se declaraban incompatibles ya con la continuidad del Estado franquista. Y en tales circunstancias aumentaron las maniobras de Don Juan y su grupo, confiados en que los vencedores les iban a llevar al poder. De verdad, qué conspiración, yo creo que qué pesadilla tuvo que tener Franco durante 40 años con Don Juan. Por otra parte, este asunto del petróleo pues provocó una crisis entre los ingleses y los suseños, ¿no? Porque los suseños, dice, fue Churchill el que temía complicaciones innecesarias y advirtió que en último extremo Inglaterra vendería petróleo a España. Con ello forzó la capitulación del Departamento de Estado, en frase de Hayes, o sea, el Ministerio de Exteriores de USA, ¿no? Y la disputa produjo descontento y frialdad entre Londres y Washington. Para el caudillo se trataba de ganar tiempo, como ante Hitler, hasta que la amenaza soviética cobrara tal inminencia que obligase a Churchill y a Roosevelt a cambiar de estrategia. En todo caso, salió del trance muy reforzado en España. Poco después visitaba Bilbao y recibió una acogida popular verdaderamente calurosísima. Hay imágenes que circulan espectaculares. Sí, en YouTube, sí. Y, o sea, Churchill realmente entendía, por una parte, que el régimen español, aunque no le gustaba, pues era un mal menor. Dice, no simpatizo con quienes creen inteligente, incluso gracioso, insultar y ofender al gobierno español en cualquier ocasión. Dijo esto en el Parlamento, lo cual levantó ampollas en la prensa y en todas partes, ¿no? En fin, Roosevelt le llamó la atención, ¿no? Muy irritado, y Churchill tuvo que explicarle, no me importa Franco, pero no quiero una península ibérica hostil a los británicos después de la guerra. Y eso que Churchill fue el que le propuso a Stalin repartirse Europa Oriental y los Balcanes en esferas de influencia. Sí. El mismo año 44, octubre del 44, me parece que fue. O sea, Churchill es el que introduce en la política exterior del siglo XX el concepto de esfera de influencia, que luego, por supuesto, Stalin se lo encontró y dijo, bueno, pues si esto me lo propone Churchill, que es tan decente y tan demócrata, pues supongo que yo también me lo puedo apropiar. Digamos que Churchill
Churchill hacía de necesidad virtud. Al ejército rojo ya no había quien lo parase. Y desde luego no iba. Él trataba de, ya que era inevitable, pues tratar de conseguir en Polonia, en Yugoslavia, aquí, pues algunas ventajas o que no fuera totalmente tomado por los soviéticos, ¿no? Pero eso era imposible, ¿no? O sea, el ejército, no había ejército en aquellos momentos capaz de oponerse al ejército rojo, ¿no? Don Pedro, nos quedan 5 minutos y sí que me gustaría que fuéramos haciendo análisis de lo aquí expuesto, ¿no? Y yo lo dividiría en 3 partes en la relación con los aliados, y es luego cuando acaba la guerra, ¿no? Sí. Bueno, ya que no queda tiempo, vamos a decirlo muy brevemente. Cuando la guerra toca su final, Franco se da cuenta de que a pesar de los avances soviéticos, ni Churchill ni Roosevelt van a cambiar de postura. Entonces propone a Churchill, dice, esto es lo que va a pasar. Ustedes no podrán mantener la alianza con la Unión Soviética y España les puede servir de mucho. Como él decía, nos necesitan más que nosotros a ellos, lo cual resultó ser cierto. Esto irritaba mucho a Howard y a los otros, pero resultó ser cierto al final. Lo que ocurrió fue que cuando se crean las Naciones Unidas, por manejos de México, pero apoyados por Stalin y también por USA e Inglaterra, se declara el aislamiento de España. Y sobre todo es México quien presiona, yo creo que los exiliados. Los exiliados españoles y México. El aislamiento es la última gran jugada, una jugada criminal realmente, porque lo que buscaba era provocar hambre en España, una gran hambruna, para ver si así caía el régimen, ¿no? Que no acababa de caer. Lo que pasa es que, digamos, la diplomacia franquista se había adelantado negociando créditos con Argentina para el suministro de cereales y de carne. Con lo cual, los peores efectos, hubo hambre desde luego, pero los peores efectos fueron paliados enseguida, ¿no? Hay que decir, en mi opinión, que lo que buscaban París y Londres era volver a supeditar España a su política, anularla en política exterior, repetir lo que fue en el siglo XIX el Tratado de la Cuádruple Alianza, firmado en 1834, que es el momento más bajo de la diplomacia española. Ellos querían, como insisto, someter a España de manera que fuese un satélite de ellos, pero por fortuna, en este caso, pues los franceses y los británicos no tenían fuerzas suficientes para hacer frente a la Unión Soviética en Europa. Recordemos que Estados Unidos estaba ahí en un momento en que se retiraba, no se retiraba, tal, y menos mal que murió Roosevelt y no se produjo la retirada del ejército americano. Tampoco tenían fuerzas para mantener sus imperios coloniales y, por supuesto, no les quedaron fuerzas para imponer esa neutralidad sometida, ese cerco a España. Sí, digamos que España, el franquismo, desafió el aislamiento y terminó venciéndolo. Bueno, y simplemente una cosa más. Y salió muy reforzada, ¿no? Porque después hablaremos en otro sobre el aislamiento, porque merece la pena. Bueno, simplemente yo quería decir que Lequerica, el bilbaíno Lequerica, que fue ministro de Asuntos Exteriores. Mejía Lequerica. No, José Félix de Lequerica. Mejía Lequerica es una y entonces que era un hombre muy inteligente y tal vez por eso tampoco tiene calle ni en Bilbao, le dijo a Franco, cuidado con los ingleses, que ellos lo que quieren es a toda costa restaurar una monarquía en España en la persona de un hijo de una princesa británica, en alusión a Don Juan. Una monarquía títere. Efectivamente, como había ya varias. Don Pío, habrá que ir pensando en los próximos programas. Sí, yo creo que el próximo podemos hablar del aislamiento, ya que hemos llegado a estamos este punto. En esta fase. Bueno, pues yo recomendaría a todos nuestros oyentes que recordarles, nos quedan 2 minutos todavía por si queréis puntualizar algo. No puntualizar, pero quiero decir, volver a insistir a nuestros oyentes en que el programa corre serio peligro de desaparecer si no hay una movilización mayor para apoyarlo económicamente. Las cuentas de apoyo las puede encontrar fácilmente. Sí, en citaconlahistoria.es, en el blog, en su propio blog, si no me equivoco. Mi blog www.piomoa.es. En piomoa.es, el citaconlahistoria.es, ahí está la cuenta y el título de la cuenta es Taller de Ideas. Que es necesario porque estamos dando una visión muy distinta, yo creo que mucho mejor y más crítica de la historia que las que se vienen dando y que se vienen imponiendo ya incluso por ley. Y muy acertada
cosa que es totalitaria, ¿no? Muy acertado, porque esta es la única herramienta que tenemos para luchar contra la ley de la memoria histórica, Claro, ¿no? claro. Que por cierto el PP hay que recordarle que no la ha derogado después de que lleva más de 3 años en el poder. Sí, Eso porque no la esas derogado, cosas... es que la cumple. Eso, como dicen los horarios, esas cosas no interesan. Lo importante es la economía. Bueno, hay una buena noticia, tenemos casi 40.000 descargas ya en YouTube, cuando en nuestro canal de YouTube, gracias a nuestro amigo Álvaro, lleva poco tiempo, Álvaro Muñoz, y aún así tenemos casi 40.000 descargas. Yo decía que a muchas de estas personas, de nuestros oyentes, que también se acerquen a nuestro blog, que vean en la cuenta y que vean la manera de que nos pueden colaborar. Exactamente. Para seguir adelante con este programa de divulgación y de ajuste histórico. Bien, y muchas gracias a todos. Don Pío, muchísimas gracias. El próximo domingo, Pedro, esta es tu casa. Cuando quieras, ya sabes que te echamos de menos, que tienes que venir más a menudo. Pues si sois tan amables conmigo, no podré negarme. Eso es. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado ahí. Recordarles que el próximo domingo, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes a las 4 de la tarde. En Cita con la Historia, cita con Don Pío Moa. Hoy ha sido cita también con Pedro Fernández de Barbadía. Y sobre todo, y muy importante, cita con todos ustedes. Hasta la próxima semana, amigos.